¿Cómo están esta noche, hermanos? ¿Están contentos? Venimos con gozo. Amén. ¿Aquí los muchachos vienen con gozo? Amén. Muy bien. Gloria al Señor. El tema que vamos a ver esta semana es un tema muy importante también. No estaremos en Marcos esta semana. Y el tema de esta semana para las casas de bendición es el Halloween y el Día de los Muertos, y lo hemos querido tener una semana antes porque llegará, y cuando lo tenemos en la misma semana, algunos recibirán la lección hasta después, pero mejor una semana antes para que todos puedan recibir la lección antes de que llegue el día de el Halloween. Tenemos aquí el manual, tenemos un montón de texto. No todo lo vamos a leer en esta noche, y yo les voy a pedir que lo que no leamos esta noche lo vean ustedes en sus casas antes de dar la lección. Y el texto clave es Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Tenemos el texto clave enfocado en la cuestión del Día de los Muertos, pero tenemos dos fiestas empalmadas, una enseguida de la otra, que es la fiesta de Halloween y la fiesta del Día de los Muertos, que es más de trasfondo mexicano, y veremos algunas de estas cosas hoy. En el manual que usualmente tenemos la descripción en general de ambas, los orígenes de la fiesta de Halloween y también algunas cosas sobre el Día de los Muertos. Acabamos de leer este pasaje, hay varias citas en la última parte, lo que la Biblia dice en la página de mero atrás. No voy a leer esto, voy a dejar que ustedes lo vean en su casa, pero quiero esta noche, si hay algunas preguntas respecto al tema del Halloween o Día de los Muertos, que podamos contestar en esta noche. Y más allá de lo que dice la historia, de lo que era, más allá de lo que dice la historia de nuestro país o de nuestras tradiciones latinoamericanas, lo que quiero que veamos esta noche es lo que la Biblia dice acerca de estos temas. Pero vamos a ver, quisiera preguntar si hay algunas dudas respecto a esto, o lo tenemos claro en nuestro corazón. Ahorita es el momento de preguntar. El tema de Halloween, tema del Día de los Muertos. Amén, ¿lo tenemos claro? Ok, ¿lo tenemos claro que sí está bien o que no está bien? Job dice que no está bien. ¿Lo tenemos claro? Vamos a ver lo que la Biblia dice. Tenemos una hoja adicional esta noche, donde se nos da también alguna descripción de estos dos temas. Pero quiero que vayamos a la mitad de la hoja, porque habla esta parte de algunos festivales paganos, pero eso lo sabemos, que hay muchos festivales paganos, y la fiesta que viene del sur de nuestro país, o de nuestro país en general, que ha sonado más en los últimos años, es la fiesta del Día de los Muertos y de las ofrendas. Antes yo no recuerdo haber participado como de las ofrendas del Día de los Muertos. Es algo que en los últimos años se ha venido más hacia el norte, pero sí recuerdo de muy pequeño tener más influencia de lo que era el Halloween. Pero ambas son costumbres que no son cristianas, y vamos a ver lo que dice la Escritura. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18, yo quiero
quiero abrir esta noche este lugar para si hay preguntas inmediatas, porque en la casa de bendición la gente va a preguntar. La gente va a preguntar si está bien, si no está bien, si pedimos Halloween, aunque no hagamos travesuras, cosas de ese tipo. Y definitivamente lo que vemos en la Biblia es una negativa a todas estas fiestas paganas. ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún fundamento, no hay ninguna razón y no hay nada absolutamente que justifique que participemos en estas fiestas que no son del Señor. Amén. Muy bien. Levanta la mano si tiene alguna pregunta. Primera de Pedro, número 1, versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Queremos partir de la pureza, de la santidad, de la rectitud, de lo valioso, de lo extraordinariamente enorme que debe ser para nosotros como cristianos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha salvado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, así dice la Biblia. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y Él ha logrado esto, el Señor Jesús, a través del derramamiento de su sangre. La sangre, en términos generales, y en estos conceptos del mundo oculto, es muy importante. Y delante del Señor, la Escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el apóstol también dice que todo el que pisare la sangre del cordero será culpable. Dios no va a tener por inocente al culpable si pisamos la sangre del cordero. Fuimos rescatados, hermanos, con la sangre preciosa de Cristo. A nosotros no nos ha salvado nadie más. Nos salvó el Hijo de Dios que vino a este mundo, derramó su sangre, murió en la cruz, resucitó al tercer día y está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Levíticos 19:28. Este pasaje de 19:28 es un poquito controversial para los que se hacen tatuajes, pero voy a mencionar algo al respecto. Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Ahí tenemos una pausa. Y esta es una sola idea, porque se usaba por causa de los muertos hacerse una señal como recordatorio. Hoy en día conozco personas que murió algún ser querido y se tatúan su nombre o se tatúan incluso su imagen como para recordar la persona. El Señor dice, eso no lo hagas. Pero no solamente que lo hagas por un muerto, dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, ninguna marca de ningún tipo por ninguna razón. Pero el tema de esta noche tiene que ver con los muertos. No hacemos ninguna cosa por los muertos. Los muertos, hermanos, ya están muertos, ya no van a venir, no va a suceder nada. Si le llevamos las ofrendas de la comida que le gustaban, no se la van a comer. Los que se la van a comer son los mismos que la pusieron, ¿verdad? Al día siguiente recalentado, los tamales y todo eso. Pero el muerto no va a venir. El Señor Jesús, cuando cuenta la historia del rico y Lázaro, dice, nadie puede ir de ese lugar de los muertos hacia el mundo de los vivos, ni nadie de los vivos puede ir al mundo de los muertos. Es totalmente separado. Son ideas falsas el hecho de que podamos ir a la tumba de una persona y podamos hablarle. Eso no existe. Bíblicamente no es posible, porque los muertos ni pueden ver ni pueden oír lo que sucede aquí en la tierra con los que vivimos. Amén. Eso dice la Biblia claramente. ¿Es una falta de respeto? No. Yo creo que cada persona, cada familia puede
guardar el respeto por cualquier persona que ha sido querida y estará en el corazón de mucha gente quizás por el resto de sus vidas. Se les recordará, como hoy en día recordamos al Señor Jesús y recordamos al apóstol Pablo. Son personas que vemos que hicieron cosas importantes, pero no rendimos ninguna clase de culto, ni yo me tatúo aquí el nombre de Jesucristo, ni el nombre del apóstol Pablo, ni nada para recordarles, porque sabemos lo que hicieron y Dios no permitirá que nos comuniquemos con ellos de ninguna manera. En Deuteronomio 14:1 dice: los hijos de Jehová vuestro Dios no os sajaréis, ni os raparéis por causa de un muerto. ¿Qué es sajar? Cortarse. No te harás ninguna cortada. Si alguien tiene por ahí un diccionario, nada más lo corroboramos. Que nadie se haga ninguna señal, ninguna marca por causa de los muertos. Mucho menos, hermanos, tener un culto, mucho menos hacer ninguna otra actividad. Estamos hablando del tema de los muertos. En Génesis 15:16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este tema de maldad y en Génesis estamos en medio de una historia aquí en la tierra de Canaán. Los amorreos vivían ahí. Ellos tenían muchas costumbres paganas. Bueno, no tenían muchas costumbres paganas, eran paganos, punto. Eran paganos. Y la maldad de la gente que practica el paganismo, la maldad tarde o temprano va a subir delante del Señor. No podríamos pensar de ninguna manera que pudiéramos adorar a los muertos, o que pudiéramos invocar a los demonios como en el Halloween. No podríamos pensar, bueno, es como un juego. Sino, yo no sé cuánta gente de los amorreos o de otros pueblos paganos pensaban en realidad que podrían estar haciendo algo malo. Nadie pensaba que estaba haciendo algo malo. Sin embargo, Dios ha juzgado muchas naciones por cosas que en general no pensaron que serían tan malas. Sin embargo, hoy en día tenemos las Escrituras y vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con eso. Es el parámetro, es el estándar, es la norma para los cristianos. Lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que no hablemos con los muertos, o que no hagamos nada respecto a los muertos, entonces ¿qué debemos hacer nosotros? Nada respecto a los muertos, ¿verdad? En Deuteronomio 18:9-12, porque eso constituye una maldad. Recuerdo la historia de cuando Saúl fue con la adivina de Endor, recuérdame si era así, y él quería consultar al profeta Samuel. Samuel ya había muerto y Saúl ya está en graves problemas en su vida, y entonces él quiere consultar al profeta. Él había consultado al profeta toda su vida, pero cuando Saúl desobedeció, cuando él quiso hacer su propia voluntad, cuando él quiso complacer al pueblo en lugar de obedecer a Dios, Dios lo desechó. Dios lo cortó y dijo que vendría un rey mejor que él, y vino el rey David. Pero en un momento de desesperación, en un momento crítico, fue un poco antes de su muerte, él fue para consultar a una adivina y consultó al profeta Samuel, y luego vino Samuel y le dijo unas cosas. Yo no sé lo que tú piensas al respecto, pero de ninguna manera, conociendo el carácter de Dios, de ninguna manera pudo haber sido Samuel que regresó a este mundo a través de la adivina de Endor. Amén. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué la adivinación es un pecado tan grave para el Señor? Dice, como la adivinación, la rebelión es como la adivinación. El pecado más grande, que es el que Satanás ha cometido a través del orgullo, la rebelión, como el pecado de la rebelión es la adivinación.
por qué Dios detesta, aborrece estas cosas? ¿Por qué Dios las aborrece? Pregunto. Porque el hombre se quiera atribuir a sí mismo facultades sobrenaturales. ¿Qué más? ¿Por qué Dios aborrece que vayamos con un adivino? Porque la raíz es satánica. ¿Qué más? Por la incredulidad. Dios aborrece esos pecados porque quita nuestra mirada de Él para ponerla en estas personas. Y estas personas es lo que quieren, es su trabajo. Quieren atraer la atención de nosotros hacia ellos. Y engañan a miles de personas. Hermano, ¿quiere preguntar algo extraordinario, sobrenatural? Vaya con Dios directamente. No necesitamos ningún intermediario. Ningún intermediario, absolutamente ninguno. Dice, cuando entres en Deuteronomio 18, dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderéis a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. No sea que hallando en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esa era una costumbre pagana. Quemaban a los niños, los ofrecían en sacrificio. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué estas naciones que vivían en esa tierra fueron echadas? Por sus abominaciones. Hermanos, bueno, no sé si está claro. ¿Tienes una pregunta? Agorero, alguien que tiene un diccionario ahí en la mano, o alguien que tiene una versión moderna. Ahorita vamos a sacar esa duda. Dedos veloces, hermanos. Otra vez. Que predice o anuncia con poco fundamento males o desdichas. El que predica o predice males sin fundamento. Males o desdichas sin fundamento. Es un agorero. Te va a ir mal sin fundamento. No tengo fundamento para decir eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos aquí sortílegos. Alguien que nos defina sortílegos. Sortílegos. Muchachos, así como en el WhatsApp, baje la aplicación de la Real Academia Española. Adivinación que se hace a través de medios mágicos. Adivinación que se hace a través de medios mágicos. Eso es sortílego. Hechicero, lo sabemos, avienta hechizos. Es muy interesante esta palabra hechiceros cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y la palabra fascinó es la palabra hechizar. ¿Quién los hechizó? ¿Sabe que a veces nos fascinamos con alguna cosa? Nos fascinamos con alguna idea. Nos fascinamos con alguna doctrina, a veces muy frecuentemente falsa doctrina. A veces nos fascinamos con algún evento, alguna acción. A veces nos podemos fascinar con milagros y queremos ahora que todo sea milagro. Y nos aparta eso de obedecer a la verdad. Agorero, sortílego, hechicero, ni encantador. Sí sabemos que es encantador, ¿verdad? Tiene la misma idea de echar hechizos, de encantar. Encantar es como
como hacer esto y entonces te queda, te pone, te atrapa, te pone, ¿cómo diríamos esa palabra? Como tonto. Así queda medio, no sé cómo. Puede ser, hechicero, ni encantador, ni adivino. La adivinación no le agrada al Señor, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto es abominación a Jehová. ¿Más preguntas sobre estas palabras? Manda. Todos los disfraces de Halloween. Dice, no se halle en medio de nosotros. En Isaías 8, 19 y 20 dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y luego hay una exclamación y dice, a la ley del testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, todavía están en tinieblas. Hay personas que podrían querer llevarnos. Yo recuerdo a una persona que bueno, realmente no lo recuerdo, sino recuerdo la historia. Recuerdo la historia y mi madre me la contó y me dijo que yo estaba llorando mucho y nadie sabía por qué, nadie sabía qué me dolía. Entonces una vecina de ella, pues ya tenía mucho tiempo que yo no paraba de llorar y ella le dijo, pues llévalo a que lo barra, a que lo limpien, a que lo curen de espanto, de alguna de esas cosas. No, ya no lo recuerdo. Y entonces mi madre ella no conocía de eso, pero nosotros nunca anduvimos en esas cosas y ni siquiera éramos católicos. Bueno, del nombre igual que toda la gente. Entonces mi madre, ella como que sintió que eso no estaba bien, entonces no me llevaron. Pero no faltan las personas que te van a aconsejar. No faltan las personas que te van a decir, mira, yo conozco a una persona que esa persona puede darte la respuesta. ¿Alguien se ha encontrado con alguien así que te da un consejo? Mira, ahí hay una señora muy buena, te saca ese dolor. Mira, una amiga mía tenía un tumor y le iba jalando y le sacó el tumor por un dedo. Sí, ¿han escuchado esas historias? Sí, ¿verdad? Y no falta, y dice aquí, si te dicen, pregunta a los encantadores. Si te dicen, ve con los adivinos que susurren hablando, responda, ¿no consultará el pueblo a Jehová? Hermano, la fuente de nuestras respuestas es el Señor. No hay otra fuente para nosotros de recibir una respuesta a nuestros problemas, a nuestras necesidades. Yo no tengo ninguna cosa en contra ni de la medicina, ni del psicólogo, ni de ningún tipo de médico. No tengo nada en contra de eso, pero sí quiero siempre que la primera opción que tomamos sea el Señor. Sea el Señor, antes que cualquier otra cosa. Pregunta. Y a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por ejemplo, se ha dicho que Halloween, de vestimenta, de calabacita, de la bruja, del Drácula, pero desafortunadamente hay cristianos que se visten de policías, de tránsito, de nada referente a los muertos. Pero aquí habla a la ley y el testimonio. Dice, no les ha amanecido. Entonces, así he visto cristianos que se visten, como que ya se celebra Halloween de otra forma diferente, aunque no sea brujo, ni Drácula, ni nada. Creo que está mal. Sí, está mal, porque se viste de tránsito y empieza a morder a los automovilistas. Wow, Carlos. Es un dato de la historia, ¿verdad? Hay una época en la historia que se llama el Renacimiento, donde florece mucho la ciencia, ¿verdad?
Y lo curioso es que hay libros de historia que no son muy conocidos, donde habla que grandes hombres de ciencia les gustaba mucho todo ese tipo de cosas, la adivinación y todo eso, ¿verdad? Uno piensa que es para gente ignorante y todo eso, pero lo curioso es que gente supuestamente demasiado conocedora o demasiado intelectual también le gusta, como que está muy, muy clavado en la naturaleza humana, en la búsqueda de eso. En el tiempo del Renacimiento, más o menos en el siglo XV, surgió esta idea, y por eso se le llama Renacimiento, de hacer todo nuevo. Y se crearon diferentes estilos nuevos de arquitectura, de pintura, de música. En todos los ámbitos de la sociedad todo se hizo nuevo. El problema es que la sociedad estaba saliendo de 1000 años de oscurantismo, donde en esos 1000 años casi no se predicó la palabra del Señor. Un remanente fue quedando de generación en generación, y tantas tinieblas por tantos siglos, hermano, dejan una marca en la humanidad terrible. Una marca que penetra y ha penetrado a través de estos últimos 500 años la iglesia llamada cristiana. Y ha tenido que venir una reforma también al respecto, porque llegaron a la conclusión los reformadores de que la iglesia tendría que volver a las escrituras. Hay una expresión que se dio en ese siglo. Todo estaba siendo nuevo y también hubo una reforma en la iglesia, pero no fue como parte del movimiento del Renacimiento, sino creo que el Espíritu Santo fue el que fue marcando estas pautas en la historia del cristianismo. Pero se dio esta idea, no era una idea nueva, pero se estableció ahí un parámetro y le llamaron las 5 solas. Las 5 solas. Sola gracia, deja ver si puedo recordar todas. Y eso quería decir que solamente por gracia somos salvos. No era por las obras ni por las, ¿cómo se llama eso cuando pagas? No era por las indulgencias, no era por ninguna forma que podríamos ser salvos, sino que es solo por la gracia, es sola gracia. La segunda sola era sola fide, solo por fe. Entro al reino de los cielos por fe, la salvación la recibo por fe. No hay ninguna otra cosa, no interviene dinero, no intervienen palancas, no hay papeles que me digan, bueno, eres salvo. Escuché hace poquito que alguien estaba vendiendo indulgencias en $2 millones. Eso apenas hace 2 semanas. Entonces pagas $2 millones, te vas a ir al cielo, hagas lo que hagas. Eso no es bíblico de ninguna manera. Sola gracia, sola fide, sola escritura, solo la escritura. La máxima norma de fe y de conducta para nosotros es la palabra de Dios. No hay ningún otro libro. No hay lo mejor de tu vida es ahora. No hay ningún libro. Mencioné ese nada más me vino a la mente ahorita. No hay ningún libro de referencia para nosotros que nos ordene la forma de vivir. Hay muchos libros cristianos que podemos leer, deberemos leerlos siempre a la luz de las Escrituras. Necesitamos, hermanos, conocer más la palabra, más que cualquier otro libro. Un día estaba yo enseñando aquí, hace algunos años, el tema sobre el divorcio. Y pasamos 6 meses, miércoles tras miércoles, hablando sobre el divorcio. Y en una de las partes de este tema, yo hice algunas afirmaciones que están en la Escritura. Entonces un hermano al final de la reunión, porque había tomado ese tema como 2 o 3 semanas, era un tema muy sensible, muy delicado. Entonces al final de esa reunión un hermano me dijo, mira, lleva este libro, lee el capítulo número 3. Entonces me dio un libro y yo lo llevé a la casa y leí el capítulo número 3. Un escritor muy famoso, que yo pensaba que era un buen escritor. Y entonces comencé a leer el capítulo 3 y en el capítulo número 3 él decía todo lo contrario a lo que yo había enseñado aquí.
Y él daba citas bíblicas, mencionó varias citas bíblicas para sustentar su argumento. Y él dijo, él estaba escribiendo su texto y ponía, por decir, Romanos 10:12, por mencionar algún ejemplo. Y entonces, como no me cabía la idea de lo que estaba diciendo, entonces yo fui a la Biblia y vi Romanos 10:12. Y cuando leí Romanos 10:12 no decía lo que él decía que decía. Y luego mencionó otra cita y yo fui a la escritura y la cita no decía lo que él decía que decía. Y como 5 citas en ese capítulo que eran falsas. Yo le regresé al hermano su libro. Le dije, mi consejo es que tires ese libro a la basura. Y ese escritor cayó de mi gracia para siempre, porque está transmitiendo una idea propia al pueblo de Dios, diciendo que está en la Biblia. Y yo no sé si con maldad o no, pero se me hace muy fuerte el asunto de que varias citas que no existían. Y la idea de lo que él estaba diciendo yo no la encontraba en ninguna parte de la Biblia. No sé si era con intención o sin intención, pero el problema, parte del problema es eso, pero el mayor problema es que muchos de nosotros no leemos las escrituras. O leemos un libro y menciona una escritura y nosotros no vamos a la Biblia para corroborar lo que dice. Entonces esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante. Sola fe, sola gracia, sola escritura y solo por Cristo. Era la cuarta, no sé si voy a recordar la quinta. Solo por Cristo. Busca ahí en cualquier página las 5 solas, así como se pronuncia. Las 5 con números, las 5 solas. Y solo por Cristo. Solo por Cristo. No hay otro Salvador, no hay otro mediador entre Dios y el hombre, solamente Jesucristo hombre. No hay ningún otro personaje en el mundo en quien pueda ser salvo. No hay otro nombre más grande en este mundo que el nombre de Cristo Jesús. Solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo y solo por la Escritura. Solo Escritura, solo Dios salva, solo por la gracia, solo Cristo y la gloria solo para Dios. Hay solo la gloria para Dios. Esa era la quinta sola. Y en ese tiempo de la Reforma se dan estas cosas porque antes daba la gloria a los hombres. Antes era por obras la salvación. Antes había más escritos. Y no solamente era por la palabra, sino era por la tradición que uno podría encontrar la salvación. Pero este último tema, solamente a Dios la gloria. No damos gloria a ningún hombre, hermanos. Ustedes me conocen y saben que he predicado eso muchas veces y lo hemos hecho, hermanos, solamente la gloria al Señor. Ningún hombre merece ni la gloria ni la alabanza y no queremos que el hombre sea exaltado de ninguna manera, de ninguna forma. Es solamente Dios. Él es el único que debe recibir la gloria. Ni el pastor, ni los líderes, nadie, ningún personaje en este mundo. Eso no quiere decir que respetemos las autoridades. La Biblia nos enseña a respetar las autoridades, a honrar a las autoridades, a honrar a nuestros padres. Amén. Les dejo entre paréntesis, octubre es el día del pastor. Amén. Ni un amén. Bueno, ya lo dije, no lo quería decir. Primera de Corintios 10:20 dice: antes digo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan participantes con los demonios. Hacían cosas los gentiles muy parecidas a las que hacemos nosotros en estos días. Bueno, nosotros ya no las hacemos. A lo que se hace en el mundo en estos días. Se sacrifican cosas a los ídolos, se ponen alimentos a los muertos. Y el apóstol Pablo dice: ellos no saben
ellos lo que están haciendo, lo sacrifican a los demonios. ¿Para quiénes son las ofrendas? Esas ofrendas que ponen la comida y el pancito y los tamales, el atole, ¿qué más ponen por ahí? La caña, el pozole, la carne asada, la barbacoa. No sé si eso se pone o no, ¿verdad? Pero dice, lo que a los muertos sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. La intención de Pablo en esta parte dice, no quiero que se hagan participantes con los demonios. No podemos ni debemos participar. Halloween, Día de los Muertos, yo le decía a mi esposa, creo que le dije ayer o antier, le dije, yo nunca en mi vida he ido a un panteón a visitar a alguien que ha muerto de mi familia. Bueno, desde que tengo uso de razón hasta ahora, solamente mi abuela, de personas cercanas, mi abuela materna, la única abuela que conocí, murió y la llevamos al panteón. Yo recuerdo que hubo un gran aguacero ese día y yo llevaba a mi madre en el carro. Entonces ella no quiso bajar porque era tan fuerte la lluvia, yo me quedé con ella, así que no bajamos para sepultar el cuerpo de mi abuela, la madre de mi madre. Ella misma se quedó ahí. Y no consideramos eso una falta de respeto. Pero después de eso, digo, mi abuela ya murió. Y hemos tenido algunas ideas en la familia como cosas de hacer después de que murió. Recuerdo mi hermano mayor me dijo, mira, vamos a hacerlo así. Si hubiéramos querido darle algo mejor, se lo dimos mientras estaba en la vida. Le dimos todo lo que pudimos, el amor, el aprecio, la bendición, las cosas, la ayuda, mientras vivía. Ya cuando ha muerto la persona, pues ya cualquier cosa que hagamos extra ya no tendrá ningún valor. Pero le decía yo a mi esposa, mira, mi reina, cuando me muera, no van diciendo al panteón, no vayas al panteón, no tiene caso, yo ni voy a estar ahí y no va a pasar absolutamente nada. El otro día de broma le dije, mira, cuando me muera quiero que me incineres y llevas las cenizas a un mall y ahí las esparces. Pero se me hace que ahí me vas a ir a visitar más seguido. Si me avientas a un panteón nunca vas a ir a verme, pero en la Plaza Cumbres a lo mejor me vas a ir a visitar muy seguido, ¿verdad? Ahí la vas aventando de poquito en poquito. Pero era una broma. No. Iba a decir que le iba a llevar pizza a su tumba, pero no. Vamos a llevar una pizza del Costco, ¿verdad? Una pizza del Costco. Muy bien. Lucas capítulo 6, 26 al 31 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Era el rico que estaba ya en el infierno, estaba en un lugar de tormento, y él estaba diciéndole al Señor que enviara a alguien para predicarles, para que ellos no fueran a ese lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es tremenda esta historia. Es tremenda esta historia. Hermanos, no hay vuelta atrás. Eso es importante, que compartamos de Cristo con nuestros seres queridos. Una vez muertos ya no hay nada que hacer. Y a veces estoy en funerales donde los que murieron no fueron creyentes. Y por respeto a la familia, yo nunca digo pues que la persona puede estar en el infierno o alguna cosa así.
Los que me han visto en algún funeral saben que siempre mi mensaje es para los que quedan vivos. Nunca hablo, aunque fuera cristiano. Nunca exalto el nombre del que murió por lo que hizo, porque haya sido un buen cristiano, un gran cristiano. Estará en la presencia del Señor, gloria a Él por su misericordia. Pero quiero hablar más a la gente que nos quedamos aquí en el mundo y prepararnos, porque si una persona murió y era cristiana, ya está en la presencia del Señor. Gloria a Dios por eso. Pero qué triste cuando alguien murió y nosotros pudimos haber tenido la oportunidad de hablarle del Señor y no lo hicimos. En el Salmo 42:9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado en la opresión del enemigo? Y Dios quiere sacarnos de esas cosas. Bueno, no me voy a meter en ese asunto. Quería tocar ese tema del luto. Pero ese es un asunto personal en cada familia, cada individuo. Hay un tiempo de luto. Y no diré más esta noche. Salmo 43:2. Pues tú eres Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la oposición del... ya acabo de leer eso, perdón. Con justicia, Isaías 54:14, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Probablemente el pasaje dice, y el temor no se acercará a ti. Mateo 8:22, Jesús dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es la historia de un joven que quería seguir a Jesús, pero le dijo, Señor, déjame enterrar a mi padre y te seguiré. Y Jesús le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. No recuerdo en este momento si el joven en ese momento le siguió, pero me pregunto en esta historia si el Señor Jesús sería insensible a los sentimientos de este joven. ¿Qué dicen ustedes? Es que el hijo, o sea, no quería en sí literalmente ir a enterrar al papá, sino que quería ir a cobrar la herencia del papá. Sí, o sea, como que así se decía, para cobrar la herencia y luego ya ir con Jesús. Bueno, puede ser. Puede ser que el padre estaba vivo todavía y quizás el joven estaba esperando, pues espera que se muera. Y ya que se muera te voy a seguir. Pero Jesús, la respuesta de Jesús es muy contundente: deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos, la vida con Cristo es vida. La vida con Cristo es extraordinaria. No necesitamos nada, no necesitamos la herencia, hijo. No necesitamos la herencia. Una cosa que hemos hablado mi esposa y yo: el día que nuestros padres mueran, nosotros no vamos a reclamar nada, no vamos a pedir nada. Si se va a pelear en medio mundo, nosotros no nos vamos a pelear. Si algo nos va a caer, pues algo nos va a caer, gloria al Señor. Y si alguien nos quiere quitar todo, pues nos quita todo, gloria al Señor. Pero esas cosas no deberán ser lo más importante para nosotros. No deberá ser lo más importante para nosotros. Pero el precio de seguir a Cristo, porque quizás se van a encontrar ahí en la casa de bendición con algunos nuevos creyentes que puedan tener muy arraigadas algunas de estas costumbres. Hermanos, es muy importante que toda nuestra palabra sea basada en las Escrituras y no solamente decir, no, está mal eso, no vayas, porque si no les damos una razón de por qué Dios no quiere que hagamos eso, entonces puede haber grandes heridas. Y deberemos dejar a cualquier persona estar en libertad de hacer lo que quiera. Nunca podremos ni manipular la vida de ninguna persona, ni influenciar, porque así lo querramos hacer, a ninguna persona. Cada persona tiene libre albedrío y deberá tomar sus propias decisiones. Si vemos que alguien de nuestra casa de bendición no anda fuera del camino del Señor, nuestra primera responsabilidad es orar por ellos.
para que el Señor revele su palabra a los corazones. Y quizás necesitaremos orar esta semana para que Dios abra el entendimiento de muchos que este asunto de los muertos es muy sensible, es muy delicado. ¿Cómo que no voy a ir a ver a mi Madre Santa que cada año, toda mi vida he ido y he llevado y he hecho y hemos convivido y hemos comido tamales ahí en la tumba, lo que sea? Pues Dios tiene que traer esa revelación a los corazones. Y si alguien lo hace, no deberemos condenarle hasta que Dios obre en la persona. Salmo 42:9 dice: diré a Dios roca mía. Eso ya lo leí, eso, ¿verdad? Mateo 8:22, lo acabo de leer. Mateo 22:31-33 dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Hermanos, si nuestras familias han muerto en Cristo, están con Dios. Si no han muerto en Cristo, yo tengo familiares que murieron sin Cristo, porque nadie en mi familia eran cristianos. Y ninguno de nosotros podremos juzgar lo que haya pasado al último momento de sus vidas. No podremos saber si quizás un día antes o ese mismo día alguien les hablaría de Cristo. No estábamos ahí para saberlo. Lo que sí sabemos es que Dios es grande y Dios es poderoso y es misericordioso y clemente. Y Dios pudo haber tenido misericordia. Por unos 40 años en nuestra familia estábamos perdidos. Cuando encontré a Cristo, o más bien cuando Cristo me encontró, o no sé cómo decirlo, yo creo que fue más iniciativa de Él que mía, pero Él en su gracia me alcanzó. Tenía 17 años. Cuando le entregué mi vida a Cristo y yo comencé a compartir con mi familia y fui con mi abuela y le compartí del Señor. Y cuando le estoy compartiendo, ella me dijo: hijito, ese es el camino correcto. Y me contó una historia que nadie sabía hasta ese momento. Quizás mi madre, pero mi madre nunca hablaba del asunto. Y la historia era que mi abuelo materno y mi bisabuelo, que había venido de la ciudad de Santander, ellos servían al Señor. Y mi abuelo materno era un predicador. Nadie sabía eso. Eran tiempos un poco rústicos en aquellos años. Y cuando mi madre tenía 6 años, o 6 años aproximadamente, mi abuelo murió. La tía, hermana de mi abuelo, ella se había hecho muy católica, había andado en la guerra cristera, de los cristeros. Era una señora tremenda. Y cuando mi abuelo muere, ella fue con mi abuela y culpó a los cristianos, que por causa de los cristianos mi abuelo había muerto. Entonces ella toma a mi abuela, a mi madre y a mi tío y se los lleva, casi por la fuerza. Era una señora muy enérgica. Y a partir de ese momento nunca más supimos nada del Evangelio, pero nunca fuimos católicos. No fuimos nada, no teníamos imágenes, no creíamos en ninguna cosa. Cuando yo tenía, no sé, unos 8 años, me hice monaguillo, pero me hice monaguillo porque decían que si ibas el padre te daba 5 pesos. Es más bien que cada reunión de los monaguillos te rifaban 5 pesos. Y yo fui porque quería ver si me los ganaba. Y la primera vez que fui me los gané. Me gané los 5 pesos varias veces. Entonces ese era mi motivo para estar ahí. Tocaba las campanitas. Y a veces cuando yo estaba con la cosa y me movía,
me daba mi coscorrón para que me enderezara, ¿verdad? Cosas de ese tipo, era un niño. Pero cuando mi abuela me está platicando esa historia, en el momento que ella me está platicando esa historia, habían pasado 40 años. Exactamente. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Dios no tiene coincidencias, ¿verdad? Pero Dios comienza a rescatar la familia. Mi abuela se entrega al Señor, mi madre, mi padre, mis hermanos. Y luego empiezan muchos de la familia. Y muchos de ellos sirven al Señor hoy en día. Pero Dios no olvida sus promesas y Él siempre cumple sus palabras. Pero no solamente esta parte, tengo otra parte de mi familia que no han querido conocer al Señor y algunos han muerto y ha habido mucha tristeza, ha habido mucho dolor. Apenas encontramos otra parte de la familia y nos reencontramos después de más de 35 años que no nos habíamos visto, quizás 40 años que no nos habríamos visto. Y comenzamos a platicar con ellos y recordar cosas. Y al final de esa reunión, ya cuando nos vamos a despedir, es clásico, ¿verdad? Ya vas a tratar un asunto y ya hasta el final, oye, quería decirte, y sacas ahí el asunto importante porque querías tratar. Pero al final una de mis primas hermanas, ella con mucho sentimiento, y al ver lo que nosotros estábamos contándoles de lo que Dios había hecho y de cómo estaba la familia, al final con mucho sentimiento, una de mis primas dijo: ¿por qué a nosotros nos ha ido tan mal? ¿Por qué ha muerto mi madre tan temprano? ¿Y por qué murió mi padre tan temprano? Murió mi hermana y ahora la hija de mi hermana tiene una enfermedad incurable y la hija de mi hermana también tiene una enfermedad incurable. ¿Por qué mi hermana se ha divorciado y la otra y la otra y la otra y a todos les había ido muy mal? Son historias muy tristes. Mis dos hermanas y yo nos reunimos la semana pasada, dos de mis hermanas y yo nos reunimos la semana pasada para ir otra vez con ellos, tener otra reunión con ellos, porque hay esperanza en el Señor, hermanos, hay esperanza en el Señor. Y han muerto personas y no hemos podido hacer nada. No estábamos, yo personalmente no estaba aquí cuando esas cosas sucedieron. Pero qué importante es de que podamos asegurarnos y que no vayamos con la corriente del mundo y perdernos y que gente de nuestra casa no reciba la salvación. Voy a terminar aquí. Quiero mencionar un par de pasajes más, no están en la lista. Pero termine de leer los pasajes. Estoy leyendo el último, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y ese pasaje habla de la cena del Señor. Y no se refiere meramente a la copita y al pan, sino al hecho de la esencia de lo que significa venir a la mesa del Señor, que tiene que ver con la coinonía, que tiene que ver con el compañerismo, que tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con el amor. Y dice: los que toman de esta mesa indignamente, los que se sientan, los que comparten la amistad, los que comparten entre nosotros como hermanos indignamente, serán culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice: por eso muchos duermen y muchos están enfermos y muchos están debilitados. Tendremos que cerrar las puertas al enemigo. Y termino con dos pasajes. Uno del apóstol Pablo, lo busca en su concordancia, solamente lo voy a mencionar. Dice: pero no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermanos, el cristiano no participa de las obras infructuosas, que no tiene fruto, de las tinieblas, sino lo que debemos hacer, debemos reprender. Creo que tendremos que levantarnos y tendremos que reforzar la oración. Y les pido que en las casas de bendición tomen tiempo para interceder en contra de todas las fuerzas demoníacas que se mueven en esos días. Vamos a tomar tiempos de intercesión y de reprender estas obras. Es una batalla y usemos las escrituras
para que a través de la palabra se guíe nuestra oración. Estaba viendo el otro día sobre la armadura del Señor y la espada. ¿Cuántos han oído de la espada? ¿De qué tamaño sería la espada? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien ha visto una espada? ¿1 metro más? Ok, o sea que con una espadota desde aquí, ¡pum!, le doy a Felipe, ¿verdad? Casi, casi. Pero ¿saben? La espada del Espíritu, la que habla en Efesios 10, era la espada pequeña, más grande que una daga, pero era como medio metro. Es la espada que se usa en la pelea cuerpo a cuerpo. Hermanos, cuando peleamos contra el enemigo, usualmente la pelea es cuerpo a cuerpo. No es fácil esa pelea, ¿verdad? Yo no sé cuántos han peleado cuerpo a cuerpo alguna vez, aunque sea en deporte de box, no es nada fácil. Pero tomar la espada del Espíritu, no solamente es que le vamos a dar, o sea, es una confrontación. Y necesitamos levantarnos esta semana, y ahorita vamos a comenzar a orar por eso. Que todas las obras de las tinieblas sean detenidas, sean deshechas. Y debe ser una oración personal todos los días, que la obra del diablo sea deshecha en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, que la obra del enemigo se deshaga totalmente. Pienso en problemas como depresiones, pienso en problemas como dolores. Hay gente que tiene dolores siempre por cualquier cosa, la enfermedad misma. Tendremos que pelear batallas fuertes contra el enemigo para vencer a Satanás en toda la obra que hace en medio de nosotros. Y el último pasaje está, creo que es 1 de Juan. Dice: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Amén. Amén. En conclusión, la iglesia cristiana no participa del Halloween ni del Día de los Muertos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos enseña la Escritura. Vamos a ver muchos más detalles en esta hoja y también en la parte final del manual que tenemos cada semana. Tenemos lo que la Biblia dice al respecto y ahí tenemos varios pasajes también de lo que el Señor Jesús dijo. Son todos los que leímos. Ok, excelente. Sí, ya recuerdo, yo pedí que se hiciera así. Ese es el mismo estudio que vimos el año pasado, lo repasaremos en este año. Amén, hermanos. ¿Preguntas o comentarios?